un verdadero placer dar la bienvenida a Juanjo Romero, un antiguo colega de profesión y también de tema de investigación. Juanjo es profesor asociado de la sección de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía en la Universidad de Historia en la Universidad de Barcelona. Las líneas de estudio de Juanjo siempre han girado en torno fundamentalmente al mundo del trabajo durante la industrialización y también sobre las relaciones entre género y trabajo, y es autor de una monografía que tengo aquí entre manos, que es yo creo que su obra magna y que yo creo que va a durar bastante tiempo porque es muy coherente todo lo que plantea: la construcción de la cultura del oficio durante la industrialización, Barcelona 1814-1860, y en la actualidad pues se ha dedicado o se está dedicando a fundamentalmente reconstruir una gran parte de lo que es la vida de los oficios de Barcelona a través de la elaboración de una magnífica y monumental base de datos de artesanos barceloneses entre 1814 y 1855. A mí en concreto me ha parecido siempre muy interesante un trabajo suyo que hizo hace ya un tiempo, la maestría silenciosa, maestras artesanas en la primera mitad del siglo XIX, y esta cuestión del género también luego la ha ratificado en otros artículos sobre trabajo femenino y resistencia artesana, y también sobre presencia femenina en la gestión de los negocios artesanos barceloneses. Aunque solamente sea por una cuestión también de difusión de lo que hacemos en la propia red, me gustaría plantear una iniciativa o tres iniciativas en concreto que se van a manifestar en la próxima semana, que es ni más ni menos que la participación de miembros de la red dentro de la conferencia que va a tener en la ciudad de Leiden de forma virtual de la European Social History Conference, que va a tener a personas como Cristina Bordería, Luisa Muñoz y Xavier Cursó participando en una mesa sobre estándares de vida. También Celín Mutos y Montserrat Carbonell organizan otra sobre aspectos de las instituciones del bienestar, y yo mismo organizo también una mesa relacionada con los avances que se pueden estar dando en los últimos tiempos sobre el mundo del trabajo artesano en Europa a lo largo de la Edad Moderna. Sin más, yo creo que lo interesante es oír hoy a Juanjo con esta innovadora y provocadora aportación, el motín de 1918, obreras o revoltosas. Sin más, Juanjo, todo tuyo. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto, Juanjo, perfecto. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias por permitirme participar en este pequeño seminario, esta pequeña conferencia del Grupo de Investigación Trabajo, Instituciones y Género, que una de las cosas que siempre me gustó de este grupo, no conozco más, ¿no? Pero bueno, sí he conocido alguno en económicas, siempre me permitió, antes de publicar cualquier cosa o de ir a cualquier congreso, primero poderlo debatir en un grupo de amigos, ¿no? Y a mí siempre me ha servido de mucho. Entonces agradezco el poder debatir esto. Es una petición que me hicieron desde la Complutense para unas jornadas que me parecen interesantísimas, que serán en mayo, que se llaman Política a ras de suelo, y hablan de temas de politización de las clases populares. Y al mismo tiempo que el tema era interesante, es que me permitía salir un poquito del tema artesano. No porque tenga nada contra el tema artesano, sino quizás por higiene mental. De cuando en cuando salirte de lo tuyo. Y claro, aquí tengo menos experiencia. Reconozco que en temas de movimientos sociales he estudiado mucho, pero analizarlos había hecho poco. Y tuve la suerte, aparte, por ejemplo, que en nuestro grupo está Sole Bengoechea, que es conocedora mucho más que yo de esta revuelta, y haber charlado con ella hace tiempo y poder leer lo que ella ha publicado me ha ayudado muchísimo para poder orientarlo. Entonces, un poco mi pretensión es explicaros las líneas de lo que estoy trabajando para presentar y sobre todo escuchar vuestras sugerencias, que siempre me han sido de grandísima utilidad. Es lo que ha comentado José Antolín, es el trato del tema del motín de las mujeres de 1918. Digo las mujeres porque poco a poco iremos viendo de qué mujeres estamos hablando. Lo primero que me sorprendió cuando entré en el tema, yo lo que os he comentado, hablando con Sole, pues teníamos muy claro lo de este motín, pero lo primero que me sorprendió es descubrir que en las mismas fechas se estaban produciendo motines similares por todos los países industrializados, en determinadas ciudades, a raíz de la Primera Guerra Mundial, es decir, causados también por el mismo fenómeno inflacionario
que se producía durante la Guerra Mundial. Lo segundo que también me llamó la atención es ver que el tema del consumo había sido una preocupación prioritaria de las grandes centrales sindicales justo en el mismo periodo. Es decir, no era solo un tema de las mujeres que salían a protestar porque subían los precios, sino que tanto en el año 16 como 17, UGT y CNT de manera conjunta habían organizado huelgas generales en protesta contra el tema de las subidas de precios, lo que nos advierte de que en aquella época al menos todavía las centrales sindicales se implicaban en los asuntos de consumo. ¿Qué sería un poco este fenómeno del motín del 18? Pues es lo que han clasificado tanto Tema Kaplan como, ¿cómo se llama? Gordon Lester, que creo que es el que hizo el artículo aquel específico sobre este motín, la guerra de las mujeres, ¿no? Lo sorprendente de este motín primero es que la duración, la persistencia del motín y segundo, la expulsión de hombres. Lo que llama la atención cuando se revisa la prensa de la época o los estudios que citan este motín es la obsesiva actuación de las mujeres por expulsar a cualquier tipo de varón que participaba en las protestas. Y luego también es muy interesante lo que yo afirmo, en esto Lester no estaría de acuerdo, que no hay una participación sindical directa. Al entrar en el tema, además, me surgió la gran pregunta, que la habían traído también otros historiadores que trabajaron los motines de otros países. O sea, ¿cómo era posible que en 1917-18, cuando Europa y Estados Unidos ya habían entrado desde más de medio siglo en la senda de la industrialización con un movimiento obrero organizado, combativo y aceptado, cómo era posible que volvieran a reproducirse un poco los fenómenos de tipo de revuelta o de motín? Y eso es lo que me llevó a intentar averiguar cómo funcionaba un motín. ¿Por qué les sorprendía tanto a los historiadores que apareciese un motín en los inicios del siglo XX? Luego, respecto a la propia revuelta, he hecho aquí una breve descripción así de situación, ¿no? De que nos ubiquemos en lo que fue la revuelta. Primero eso, es una revuelta que dura bastante, van casi prácticamente 3 semanas, involucra a toda la ciudad, no es una revuelta que podamos localizar en un lugar concreto. Tiene los factores propios de los motines que conocemos desde el siglo XVII y XVIII, ¿no? Que son los asaltos a las tiendas, en el caso de Barcelona también a los carros que transportaban el carbón, incluso trenes y barcos, aquí hay ataques a trenes y barcos. Y una de las novedades es que, en conjunción con esa actividad muy propia de la protesta popular, se unió la huelga de un sector industrial concreto, en este caso el del textil. Lo que he comentado antes, las protagonistas en todo momento son mujeres. Luego profundizaremos en lo que decía, ¿no? ¿Qué mujeres son? Y el tipo de movilización, o sea, al margen de los asaltos, etcétera, pues también mezclan un poco las dos tradiciones, ¿no? Las manifestaciones, esto que marco entre comillas las liberaciones, que me parece muy interesante, que es el hecho de sacar a otras obreras o obreros del trabajo, ¿no? De liberarlos. También los mítines, que es más propio del mundo, digamos, del trabajo organizado, negociaciones y colectas voluntarias, que eso también es una novedad en Barcelona. Ya un poco después hablaré a qué me refiero. Entonces, lo primero que quería y planteo en esta ponencia es entender el fenómeno del motín, ¿no? Ver qué es un poco el enfoque que se ha hecho sobre el motín. Y aparte de la definición, que es lo que he puesto arriba, ¿no? Que es de Lynn Taylor, esta definición, ¿no? Dice, es una forma reaccionaria de acción colectiva, de naturaleza espontánea e impulsiva, local, apolítica y basada en la comunidad, que protestaba contra la carestía o inflación inaceptable de los precios de los productos básicos. Eso sería una muy genérica. En mi opinión, falta algún detalle, alguna matización, pero creo que en general la agrupa muy bien. ¿Cómo los definen o qué podríamos extraer? Primero, muy llamativo,
no solo Tyler, sino la propia Tema Kaplan, cuando habla del motín del 18 de Barcelona, Botstedt, que es otro de los autores que también citaré, siempre comentan que son revueltas de amas de casa, lo que dicen ellos housewives, ¿no? Son las revueltas de las amas de casa. Y siempre están vinculadas a tradiciones preindustriales o al mundo preindustrial o de antiguo régimen. Eso es lo que hacía que estudiar el del 18, el motín del 18, fuese aún más atractivo, porque en el fondo era como estudiar un vestigio del pasado e intentar entender por qué sucedía. Todos los autores justifican el hecho de que sean del antiguo régimen porque, como dice Stevenson, en su teoría de la transición al orden, que es muy clásico, a medida que el movimiento obrero madura, crece y va absorbiendo las necesidades y las inquietudes de las clases populares, el movimiento obrero comienza a regular también las actividades, las manifestaciones y las estrategias de esas clases populares. Y el motín cede en favor de tipos de protestas más organizadas, ¿no? Lo que los sociólogos llaman orgánicas, más de tipo orgánico, cosmopolita, les llama Charles Tilly, ¿no? Que son más cosmopolitas frente a las locales antiguas. Y entonces, en general, hay un acuerdo básico de que el motín desaparece con el nacimiento de la clase obrera organizada. En cuanto a las causas de los motines, ¿no? De estos motines protagonizados por mujeres, he encontrado que hay como tres grandes visiones, ¿no? La primera, la más conocida quizás, es la de Tema Kaplan, que ella habla de la conciencia femenina, ¿no? La conciencia femenina es lo que ella dice, ¿no? Lo de una cultura de género compartida y articulada mediante redes de solidaridad. En el fondo, si os fijáis, es una derivada o emana un poco de la teoría de la economía moral de la multitud. Ya el propio Thompson, en el trabajo donde explica por primera vez la economía moral, dedica 2 párrafos al tema de que la mayoría de las protestas sujetas o bajo la cobertura de esa economía moral comenzaban en mercados o en tiendas y las protagonizaban mujeres. Según Thompson, él no hablaba tanto de que las mujeres tuvieran una cultura de género compartida, que es lo que dice Kaplan, como que eran las que estaban a pie de mercado. O sea, cualquier fluctuación en un precio o cualquier carestía eran las primeras en notarlo y detectarlo. Y de ahí que él ya anunciaba, ¿no?, que las mujeres tenían un papel mucho más destacado en el motín por ese contacto diario y cotidiano con el mercado. Por el contrario, Kaplan no lo ve tanto por el contacto con el mercado, sino por por 2 causas fundamentales, ¿no? Porque en la sociedad preindustrial, y podemos aventurar que incluso hasta hace bien poco, incluso hoy día, las mujeres son las que se encargan de la distribución de los recursos dentro de las familias y de la comunidad, recursos tanto materiales como inmateriales, ¿no? El tema de, por ejemplo, la transmisión de la memoria en los grupos familiares y comunidades habitualmente lo hacen las mujeres y son las responsables de la educación también, no tanto de educar, pero sí de que los hijos sean educados. Y eso, según Kaplan, produce que las mujeres, en concreto las amas de casa, tengan una percepción donde hay valores muy superiores a los valores del mercado, ¿no? De que hay unas necesidades humanas que están por encima de la regulación del mercado o de las relaciones directas de mercado. Y que justamente cuando su papel de distribuidoras y cuidadoras de la comunidad entra en crisis, que es, por ejemplo, cuando se produce una carestía o una subida de precios que ellas no pueden distribuir ese recurso, es cuando las mujeres se amotinan, ¿no? Entonces no sería tanto, como dice Thompson, ese contacto con el mercado, como la responsabilidad que la mujer tiene en esa gestión de los recursos dentro de las comunidades. La propia Kaplan dice que, en el fondo, lo mismo que la economía moral, es muy conservadora, porque lo que hace es intentar restaurar equilibrios. Eso veremos que otras visiones también tienen la idea del mantenimiento de equilibrios, ¿no? De que las mujeres en el motín son reactivas, reaccionan ante una situación que ha roto un balance o unos consensos previos. La otra gran teoría, que es muy posterior, es la teoría comunitaria, ¿no?, que es de Bosteth, este autor John Bosteth, que tiene un libro precisamente sobre movimientos, sobre revueltas y movimientos sociales en Gran Bretaña, que
recorre 2 siglos, se hace como un catálogo prácticamente de todos los que suceden, y es el primero que abiertamente empieza a hacer una reinterpretación de la economía moral y con ello el tema de la conciencia femenina. ¿En qué dirección? Que a mí me parece interesante. Él lo que dice es que la economía moral de la que habla Thompson, la costumbre, más que una ideología o el sucedáneo sustituto de una ideología, es un repertorio de prácticas que a lo largo de la historia se han mostrado eficientes, ¿no? El hecho de atacar los mercados cuando suben los precios, o el hecho de boicotear a comerciantes determinados, ¿no? Que en el caso de Barcelona del 18 eso no sucede, pero en el motín de Nueva York del 17 sí, se boicotea a determinados comerciantes, ¿no? Él dice que, que en el fondo la economía moral son prácticas que con el tiempo se han mostrado eficientes y por lo tanto las clases populares o plebeyas, que es el término que usa Thompson, las incorporan a su acción colectiva. Él pone el foco, por el contrario, al intentar explicar el por qué suceden los motines en la comunidad, en el concepto de comunidad. Los motines son movimientos violentos de defensa de la comunidad. Aquí, para él, la comunidad, ¿qué es? Es un nodo donde se cruzan varias redes. Unas redes horizontales, que son los que agrupan a individuos que viven en un entorno geográfico pequeño, bien delimitado, que serían las redes, relaciones entre iguales, que son de solidaridad, de ayuda, de apoyo, etcétera, y de intercambios, pero que también la comunidad incluye unas redes verticales, ¿no? Que son aquellas que establecen esos grupos con las clases superiores o grupos específicos, como por ejemplo la Iglesia o representantes de la Iglesia. Es el concepto así de comunidad que es interclasista, donde tienen unos consensos básicos, ¿no? En ese estudio que hace de los motines, una de las cosas sorprendentes es cómo las clases dominantes a nivel local determinados niveles de violencia los consentían. Es decir, hay un consentimiento y hay un acuerdo de que hay unos límites no explícitos a los que se permite llegar, pero traspasados es cuando digamos, la autoridad actúa. Él habla de esas líneas verticales también, ¿no? Por el caso de Barcelona en el 19, ¿no? Que yo conozco la zona del Raval y etcétera, es aquella idea, por ejemplo, de que los artesanos que podían tener un estatus superior a los obreros del mismo barrio tenían mecanismos, por ejemplo, de venta fiado o eran prestamistas. O sea, para él la comunidad no es simplemente, no es la clase, no es la idea de una clase de todos los grupos pertenecen a la misma clase social, sino que hay interacciones entre élites y clases plebeyas. Claro, él mismo admite que este tipo de redes deja de funcionar en poblaciones grandes, ¿no? Que es insostenible, ¿no? Ya termina el libro diciendo, claro, a partir del 18, con el desarrollo urbano, el tema de las comunidades va desapareciendo. Pero también lo que es muy interesante del libro de Bosted es que acaba negando que los motines sean fundamentalmente femeninos. Como él hace un recorrido con toda la casuística de 2 siglos, uno por uno, acaba descubriendo que, bueno, que no todos los motines son femeninos, es decir, que son motines de la comunidad. Lo que sí que dice es que una vez estalla el motín, dentro de la comunidad sí que se hace una, digamos, división del trabajo dentro del motín por género, ¿no? Las mujeres van a actuar en unos determinados lugares y de una determinada manera y los hombres lo van a hacer en otros. Pero que él dice que es toda la comunidad participa, no son específicamente de mujeres. Estas son, digamos, las 2 grandes concepciones que intentan explicar el motín y el significado del motín y sus causas. Pero luego hay una tercera, más reciente, que es lo que se llama el individualismo subversivo, que su máximo exponente es el Michael Seidman, ¿no? En el 92, que defiende el interés individual, ¿no? El egoísmo. Entonces, él, claro, lo que dice es que, bueno, muchas veces las mujeres protestan simplemente por egoísmo, pero que puede incluir a su familia, es decir, no están defendiendo la comunidad. Cuando salen a protestar están defendiendo su grupo, que es el grupo familiar. La comunidad un poco les trae
sin cuidado, es decir, no tienen esa conciencia de comunidad, tienen la conciencia y el deber de proteger a los suyos, pero no al grupo. Él utiliza como ejemplo, que me parece muy interesante, una serie de motines que se producen en Barcelona a finales del 1936 y principio del 37, cuando empieza el racionamiento de alimentos, y en ese momento la gestión de los recursos está en manos de asociaciones y organizaciones revolucionarias, y a pesar de eso van a salir a protestar las mujeres y van a atacar los camiones que llevan los alimentos. Son camiones de CNT o de UHP. ¿no? Él viene a decir que, bueno, que incluso en periodos revolucionarios y con una gestión revolucionaria de los recursos, las mujeres van a imponer sus intereses por encima, digamos, de la propia revolución. Después de ver un poco lo que hay, quería explicar lo de las miserias de la teoría, un poco donde veo los problemas de las tres grandes teorías. Bueno, la primera es el individualismo subversivo. Claro, no nos permite avanzar mucho. Si al final la conclusión es que el motín se produce por el egoísmo de las mujeres, sean housewives, amas de casa o no, bueno, pues ya tenemos resuelto todos los motines, es decir, fue un motivo egoísta. Lo que pasa es que sí que creo que es muy interesante para entender el detonante y los primeros pasos de los motines. No es tanto el trabajo de Seidman, sino el de James Scott, que seguro que os es muy familiar, que él estudia junto con Half Lutke, aparte que lo hacen desde dos puntos diferentes, pero convergen un poco en la idea de las pequeñas resistencias cotidianas, tanto individuales como colectivas. Scott se detiene más en el análisis de las individuales, esas pequeñas negligencias, pequeños actos de desafíos en el momento de comprar o regatear, por ejemplo. Lutke lo hace más en lo colectivo, pero que son pequeñas apropiaciones del espacio urbano o del tiempo de trabajo, donde estas clases populares en el día a día crean pequeños desafíos. Y creo que es muy interesante, y una de las cosas que planteo es que bueno, que eso sirve, digamos, como un entrenamiento para lo que va a ser luego una revuelta. Ahora inmediatamente lo explicaré un poco más. Los problemas que le veo al tema de la conciencia femenina, no lo veo yo, lo ven otros autores, ¿no? Por ejemplo, Taylor o, ahora no recuerdo quién es la otra autora, es un autor, Robertson, ponen un poco en duda eso de que las mujeres vayan al motín porque son las responsables del bienestar familiar. Ellos lo que hablan es que dentro de la familia hay una especialización, igual que hay una especialización laboral, también hay una especialización en temas de protesta. En el caso de Taylor, por ejemplo, me parece muy interesante la afirmación que hace que a medida que avanza la industrialización, se reafirma y consolida el modelo de familia nuclear, los varones de la casa se dan cuenta de que obtienen más réditos en una lucha laboral de tipo sindical en la fábrica que en la lucha tradicional por el consumo a los precios. Es decir, que hay el coste de oportunidad es mucho mayor en el mundo laboral y entonces progresivamente los varones de las familias tienden a centrarse más en las luchas de tipo sindical, mientras que las mujeres se mantienen todavía en las luchas de carácter más informal, más vinculadas con el motín, con el consumo, etc. La visión un poco de Taylor creo que es bastante interesante, por lo menos tenerla en cuenta. ¿No? Eso que habla de que los varones obtienen más réditos en la lucha laboral. Luego también está lo que os comenté antes de Bosted. Bosted, cuando analiza todas las revueltas que dice, bueno, pues no todas las protagonizaron mujeres, con lo cual ese vínculo entre consumo y mujeres está lejos de ser evidente, al menos en el terreno empírico. Y por ahí ya lo de conciencia femenina deberíamos tenerlo en cuenta, pero trabajar con prudencia. En cuanto a la teoría de Bosted, ¿no? Bosted, que es el del giro comunitario, yo la principal, la que veo es que es muy difícil definir comunidad. O sea, después de leer literatura del tema, también me ha llamado mucho la atención que el concepto de comunidad lo utilizan historiadores de países de tradición protestante. Es muy interesante porque aquí tenemos muchísimos
especialistas que han trabajado el tema de comunidad, desde Pere Ledesma, Castro Alfín, un montón, tenemos muchísimos, y curiosamente nosotros el concepto de comunidad no lo utilizamos. Y he visto ahí algo sugerente de que quizás sea muy cultural, lo de la idea de comunidad, ¿no? Y me he dado cuenta que son los países protestantes los que usan mucho el concepto de comunidad y nosotros para nada. Pero insisto, creo que es más fácil definir una clase social que una comunidad. También, en cuanto a lo que dice Bosted, de que bueno, el mundo de la comunidad se acaba cuando crecen las ciudades, ahí se podría hacer una objeción, se la hace la propia tema Kaplan y Seidman. Dice, bueno, es cierto que cuando crecen las ciudades, las comunidades de antiguo régimen desaparecen, pero tema Kaplan y Seidman, los dos recuperan ese concepto de comunidad en los barrios, ¿no? Empiezan a hablar de que en el fondo los barrios acaban siendo microciudades o micropoblaciones donde sí, según ellos, sí que se producen relaciones de tipo comunitaria, ¿no? Y luego, para un poco también criticar esa idea de comunidad en las revueltas, en el caso concreto de la del 18 en Barcelona no lo he visto, pero en revueltas, la de Nueva York y otra más, la de King and Church de 1791, en esas hay claras manifestaciones racistas. O sea, dentro de la propia comunidad hay conatos o referencias muy racistas, lo cual hace un poco dudar de la idea de comunidad, ¿no? Cuando tienes esas brechas, ¿no? De que hay grupos que los están marginando o sobre los que se está estigmatizando. Y finalmente, lo que quería comentar antes es volver a esa idea de la espontaneidad, de que todos insisten en que los motines son espontáneos. Y yo creo que no tanto, ¿no? Por eso explicaba esto de los conatos de resistencia individual, que Lutke les llama Eigensinn, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, de que en el día a día hay resistencias, hay tentativas, y ahí es donde a nivel individual o colectivo, estas clases populares están midiendo su relación y tentando, digamos, los límites con la autoridad. Y lo que creo que es muy interesante es que eso permite la escalada, ¿no? Cuando habla un poquito de la revuelta del 18 se ve perfectamente esa escalada, como no empieza con una gran explosión, sino que hay una explosión progresiva, ¿no? Un crescendo en la protesta. Y eso casaría muy bien con la idea de que previamente ya tienen un entrenamiento. Entonces, simplemente en el 18, en una fecha concreta, lo que hacen es pasar a acciones colectivas, digamos, de mayor escala. Pero lo que es muy interesante es que al principio no utilizan organización porque no la necesitan. Tienen todo ese training previo. Eso sería un poco lo teórico. Luego me interesaba detenerme también un poco en el contexto de Barcelona y sobre todo de las mujeres de Barcelona de ese periodo, ¿no? Entonces, lo primero es que el tema de los consumos era un tema en vigencia, es decir, había mucha conflictividad desde 1914 en torno al tema de los precios, de los bienes básicos, temas de consumo, hasta el punto de, como comenté, ¿no? Lo habían asumido las grandes centrales sindicales, pero también es importante considerar que fracasaron. Organizaron una huelga en diciembre del 16 conjunta, las dos son conjuntas, y la otra en julio, si no recuerdo mal, del 17, y las dos fracasan sin conseguir su objetivo. Creo que el fracaso de la del 17 es importante para entender la actitud que van a tener, sobre todo la CNT, porque en Barcelona es mayoritaria, respecto al motín de las mujeres en el 18, porque va a ser prácticamente 6 meses después este motín. Y creo que, en cierto modo, la prevención a intervenir de la gran central sindical de la ciudad está muy vinculada con ese fracaso de unos 6 meses antes, precisamente un fracaso sobre temas de consumo, de control de precios. En cuanto a las trabajadoras de Barcelona, al margen de esas grandes huelgas, etcétera, de los grandes sindicatos, ellas tenían también unas experiencias vitales vinculadas con la protesta, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ver que habían participado de protestas muy diferentes. Es decir, que no entraban en un motín porque no sabían organizar una huelga,
Tenían la suficiente trayectoria como haber vivido y protagonizado diferentes tipos de protesta. La primera que todo el mundo conoce es la Semana Trágica, ¿no? Que es en verano del 1909 y, cosa interesante, empieza como huelga y acaba como motín, como revuelta. Es decir, pasa de un modelo organizado, ese cosmopolita y orgánico, acaba transformándose en uno inorgánico y local, que diría Tilly, ¿no? No sería del cosmopolita. Sin embargo, lo que es muy sorprendente es que el acto de protesta donde hubo más mujeres en la ciudad en aquel periodo fue la manifestación contra la ley del candado, que según la prensa alcanzó a las 100.000 mujeres manifestándose. Y eso, de nuevo, encajaría dentro de los modelos modernos, cosmopolitas de manifestación. Y luego, además del motín y de la protesta tipo manifestación bien organizada, pacífica y etcétera, tenían muy reciente la experiencia sindical, no todas las mujeres de Barcelona, pero sí las trabajadoras, que eran mayoría. En concreto, las huelgas del 13 y del 16, que eso Sole lo explica magníficamente. Tiene un par de artículos donde explica en maravilla cómo funcionan, dónde están los éxitos y los fracasos, ¿no? Están protagonizadas por la Constancia del Arte Fabril, que es un sindicato mayoritariamente femenino, pero los dirigentes del sindicato son hombres, ¿no? De ahí algunos de los problemas que tienen en el 16. Pero bueno, en el 13 tienen un gran éxito, a nivel, la huelga de la Constancia consigue la mayor parte de los objetivos, en cambio en el 16 no. Una de las diferencias es la falta de apoyo sindical del resto de compañeros en el 16, pero no la única, ¿no? La idea un poco es esta, de que en el 18 nos encontramos con unas trabajadoras que tienen una experiencia muy grande en todo tipo de conflictividad, ¿no? Quiero insistir eso, de que no se lanzan al motín porque no sepan hacer otra cosa, no tienen ya experiencias previas, de muy organizadas a muy desorganizadas, entre comillas, ¿no? Si queremos utilizar el término. Y que estas mujeres que han participado, muchas de ellas en la Semana Trágica, han vivido la manifestación de 100.000 mujeres y han participado en las huelgas de la Constancia, son las que en enero del 18 van a ser también protagonistas del motín. Un poco la descripción del motín. Lo primero que me llamó la atención es que se le llama motín, pero si luego lo veremos con más claridad, se están utilizando elementos del viejo repertorio tradicional de la protesta de antiguo régimen, pero también nuevos, como la huelga, ¿no? Huelgas muy bien organizadas, ¿no? He puesto aquí una pequeña lista, ¿no? del repertorio. Primero en llamativo el tema del apartamiento de los hombres, el asalto a tiendas y mercados, piquetes en fábricas, la liberación de camareras y costureras. Yo creo que este aspecto a mí me parece uno de los más sugerentes, ¿no? y originales. La creación de comisiones para negociar, como siempre, muchos mítines, la huelga en las fábricas de las textiles, las manifestaciones, las colectas voluntarias en barrios ricos, ¿no? Eso es una novedad. Es decir, yo solo he encontrado el caso de Nueva York. En el caso de Nueva York, el motín de Nueva York del año anterior, que las mujeres se presentaban a pedir dinero a comerciantes, etc. En el caso de Barcelona, es que se van a los pisos del ensanche a pedir dinero, ¿no? La idea esa de donación voluntaria, que pudiera estar relacionado con lo que les sucedió a las obreras de la Constancia en el 16, que perdieron el apoyo económico del sindicato, de CNT, y entonces no pudieron mantener la huelga. Yo creo que aquí están experimentando un nuevo método de financiación de la huelga. No conozco casos anteriores en Barcelona de mujeres. En el siglo XIX, 1820, sí que hay un caso de artesanos, de oficiales artesanos que hacen estas colectas, pero de mujeres yo es el primero que conozco. Lo que sí que es importante, porque creo que me ayudó a entender esta rara combinación de lo antiguo con lo moderno, fue intentar establecer una cronología. Por eso he puesto el gráfico. Si vemos el gráfico, lo que está en verde son las acciones que se hacían por la mañana, podían ser grupos de mujeres que asaltaban un carro, un barco, está en verde. Lo que está en rojo o marrón, no sé cómo lo veréis, es los hechos que suceden por la tarde, y lo que está en gris son los mítines. ¿Qué es lo que me hizo ver la cronología de los hechos? Primero,
que la revuelta empieza de manera progresiva, lo cual casa muy bien con esa idea que os comentaba de Lenguinesi, de que pequeños conatos diarios luego es muy fácil modularlos en una acción colectiva que crezca poco a poco. ¿Qué ventaja tiene? Que la organización básica al principio es mínima y lo vemos en los números. Fijaros que en ese periodo casi todo sucede por la mañana, es decir, las trabajadoras están en las fábricas y son poquitas y pueden mantener una tensión. Sin embargo, el gran salto se va a dar el día 14, que es esta columna tan alta en rojo o marrón, que son un meeting. Estos son ya obreras de fábricas. Y si os fijáis, a partir de aquí, a partir del 14 es cuando se mueve más gente, hay más movilidad. Es decir, el volumen de protestantes, si queremos decirlo así, antes del día 14 es muy bajo. A partir del día 14, con la excepción del fin de semana, claro que hay un fin de semana, los volúmenes de protesta son mucho más grandes. ¿Cuál es la diferencia? A partir del 14 entran en juego las trabajadoras textiles. Hasta el 14 la protesta la están manteniendo trabajadoras que no son fundamentalmente de las modernas textiles. A partir del 14 sí. Eso también se ve en un detalle que me hizo notar Sole, que es que aparece una segunda comisión. Estas comisiones que van a negociar, hasta el día 12 solo había una comisión. A partir del día 13 ya empieza a haber discrepancias. Nos está hablando de que hay dos grupos dentro de ese movimiento. En cuanto a lo que pedían, bueno, las peticiones eran los productos de subsistencia. Es curioso porque cuando la segunda comisión, esa segunda que nace después, que en principio debe ser la de las trabajadoras, no cambia la petición. Siguen pidiendo la bajada de los precios de los bienes de subsistencia. Solo añaden una más, que es la de los alquileres. Es la única, digamos, diferencia en cuanto a las peticiones. Aunque lo que he encontrado en la prensa es que las comisiones que pedían la rebaja de alquileres eran de señoras de clase media, porque al tiempo que estas amotinadas se reunían con el gobernador, con gobierno civil y ayuntamiento, había otros grupos sociales que se estaban reuniendo. O sea, uno de señoritas, de señoras de clase media, también los comerciantes de la ciudad. O sea, había reuniones permanentes. Luego me interesaba ver un poco el tema de la huelga, es decir, las trabajadoras. Lo mismo, hasta el día 16 no hay datos sobre la huelga. Entonces, lo que está en verde es el número de mujeres que se declaran en huelga, lo que está en rojo es el número de hombres y esta línea discontinua azul es el número de obreros textiles en 1916, obreras textiles, perdón. Del 18 no hay datos, entonces he tomado la más próxima, que era la del 16. Era más que nada para saber si eran muchos o pocos, porque se declaran en huelga 20.000 obreras del textil, no sé si son muchas o pocas. Y es para tener una referencia. ¿Qué es interesante de esto? Es una huelga, pero a pesar de ello el sindicato, la CNT, que es el mayoritario en la ciudad, no parece tener mucho interés. Yo lo achaco a lo que expliqué antes, a que estaban escaldados de la huelga general de 6 meses antes, ¿no? Entonces eran bastante reticentes a involucrarse en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, lo que os he puesto aquí es para que veáis un poco lo que es desde Solidaridad Obrera, que en principio es el portavoz oficial del sindicato, cuál fue la actitud, ¿no? El día 11, ¿no? Pues lo leo, ¿no? Los incidentes ocurridos, aparte de obligar a los detallistas a vender a precio de tasa y alguna que otra protesta, carecen de interés. Es decir, el día 11, voy un momento atrás, ¿no? El día 11 estamos aquí, ¿no? Ya hay alguna trabajadora, deduzco, porque hay movimientos de tarde, pero no les parece interesante. El 17 de enero, cuando la cosa ya está, es decir, ya tenemos obreras en huelga. Y aquí ya nos da un dato, ¿no? Dice, podemos decir sin temor a equivocarnos que las industrias en las que se emplean las mujeres, la paralización ha sido total. Claro, lo que nos está diciendo es que no hay huelgas de solidaridad. O sea, a esas primeras amotinadas, que en principio parece que no eran trabajadoras del textil, porque se manifestaban pocas y por la mañana, se han sumado únicamente las trabajadoras del textil, lo que cuadra bastante con los datos del gráfico, ¿no? La práctica totalidad
A partir del día 19 es prácticamente la totalidad, hasta el día 28, ¿no?, de las trabajadoras. Pero aquí aparece un dato que la Soli da en el 18 de enero que me pareció de interés, porque nos da una pista de quiénes son las otras. Porque si nos damos cuenta, hay un día, incluso dos, que el número de mujeres en huelga supera, en principio, o por lo menos ha llegado al máximo, de obreras del textil. Y aquí creo que está la pista, ¿no? Cuando dicen el día 18 de enero, dicen, nadie suponía que la modista refractaria a todo principio de asociación pudiera en un momento dado abandonar todas esas rancias preocupaciones y lanzarse a la calle en protesta viril. Esto me dio la pista de que probablemente las que iniciaron el movimiento no fueron las trabajadoras, que no aparecen hasta el día 14, sino que esas primeras quizás eran las mujeres que trabajaban en otro sector económico. Un poco para poner datos de lo poco que he podido saber de estas mujeres. Primero, representaban entre el 20 y 25% de las mujeres en huelga, las que estaban amotinadas, entre el 20 y el 25% de todas las trabajadoras de la ciudad. Es decir, iban más allá de las obreras del textil, había alguien más ahí implicado. Segundo, es que he encontrado, y aquí agradezco a José Luis Ollón y a Cristina Borderías y al grupo que me hayan facilitado información de los censos, porque he podido encontrar dónde vivían muchas y también las edades. He localizado 27, que eran las que participaban en conversaciones con el gobernador o en algunas de las comisiones que se reunían delante de Gobierno Civil, ¿no? Digamos, las más activistas. Entonces, eran 27 en total, que he podido saber la edad. La edad media es de 22,2 años, la más joven tiene 13 y la más mayor tiene 37. Lo mismo he podido encontrar unas pocas que el Estado civil, y entonces 11 de ellas eran solteras, una viuda y 6 casadas. Y aquí ya empieza a hacerme la pregunta ¿de verdad son amas de casa? Es decir, si tenemos primero una edad media bastante baja, bueno, pero que en esa época podían estar casadas, pero las pocas que he encontrado su estado civil son mayoritariamente, mucho más de prácticamente la mitad, son solteras. La idea está tanto de Bosted como de Kaplan de que estos motines lo estaban protagonizando las amas de casa, empezó un poco a tambalearse. Luego, oficios he encontrado muy pocos, pero al menos 4 sé que eran obreras del textil, de estas que estaban en el liderazgo, o al menos participaban en las negociaciones o iban como grupo de apoyo a las que negociaban. Y luego, residencia, he podido localizar que 11 vivían en el casco antiguo, que es Raval, Ribera y Barceloneta, y 7 en los barrios periféricos, que eso luego hablaré porque creo que es relevante. Esto del área geográfica. He preparado un poco, localizado los puntos de conflicto, ¿no? En rojo están los que se producen después del día 14, ¿no? Recordad que, ¿no? Que para mí el día 14 es un punto de corte, ¿no? Es un watershed de estos. A partir de ahí creo que la cosa cambia. Entonces, en un mapa he puesto las acciones. Las que son estrellas son de tipo violento, lo que son circulitos son o puntos de reunión o mítines, ¿no? Las anteriores al día 14 están en color negro y las que son posteriores en color rojo. Claro, llama la atención, primero, que el protagonista del motín hasta el día 14 es el casco antiguo. Prácticamente todo lo que está en negro se da en el casco antiguo. Segundo, que es interesante, si comparamos lo que está en negro con los que están rojos, es decir, lo anterior al 14 de enero respecto a lo posterior, os daréis cuenta que dominan las estrellitas antes del 14 de enero. Esas son acciones directas. Los circulitos son puntos de reunión o mítines. Entonces, se nota no solo un cambio geográfico, sino que ese cambio geográfico implica un cambio de modelo de acción. Cuando salen del casco antiguo hay muchos más mítines. Es decir, es una acción más pensada o más coordinada la que se da después. Entonces eso me llevó a preguntarme un poco qué diferencia había entre el casco antiguo de Barcelona en 1918 y las periferias, ¿no? Y es un poco lo que trato de mostrar
este diapositivo, ¿no? El casco antiguo, desde la Semana Trágica, esto José Luis Ollón tiene unos textos magníficos que explican muy bien esa transformación. Hasta la Semana Trágica era un barrio del tipo interclasista. Eso para Bostet sería una comunidad, ¿no? de relaciones horizontales y verticales. Pero como consecuencia de la Semana Trágica hay un apartamiento de la burguesía, progresivamente se aparta del Raval. Lo mismo pasa con los pequeños talleres que empiezan a desplazarse a otros barrios. Es decir, hay todo un proceso de degradación o simplificación de clases dentro del Raval, que se va a acentuar con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Progresivamente se vuelve un área de paso de migrantes, ¿no? que en infraviviendas o aquello de barranquismo vertical son los que tienen trabajos más precarios, pero en cuanto consiguen estabilizarse un poco salen del Raval. Lo otro que también es muy interesante es que, según los datos de José Luis Ollón, es el barrio donde proporcionalmente hay más hogares monoparentales, ¿no? Regidos por mujeres. Creo que ahí hay una pista que es muy interesante, porque ese barrio no tenía fábricas, las había perdido, bueno, quedaba la Hispano-Suiza y alguna otra, pero todo lo que rodeaba el barrio, es decir, todas las rondas, Pelay, etcétera, es donde estaban los grandes almacenes de la época. Y solo tengo por aquí, solo por leeros la lista. Entre Pelay, la calle Pelay, Ramblas y Plaza Universidad estaban el Águila, el Globo, Victoria, el Siglo, Jorba, el Barato, las Indias, las Novedades, All England y Santa Eulalia. Eran, digamos, los primeros grandes almacenes, ¿no? Esos almacenes, hacia 1920, se calcula que las mujeres dedicadas a la confección, que abastecían estos almacenes, pero también los pequeños, eran unas 14.000 en la ciudad. Pero lo que sí que hay una media de que cada tienda de confección tenía un mínimo de 6 trabajadoras. Entonces yo creo que esas primeras mujeres, las que inician la protesta que se da aquí, están vinculadas con ese mundo de los grandes almacenes. No son obreras de fábrica, son obreras costureras, las modistas que decía el artículo aquel de Solidaridad Obrera, ¿no? Que por fin se han atrevido las modistas a salir, ¿no? Estas burguesas a salir. Entonces, creo que ahí hay un perfil de clase obrera femenina muy diferente al que hay en las periferias, ¿no? La periferia, y aquí sigo también lo que indica José Luis Ollón, ¿no? Es una clase obrera más organizada, trabajan en fábricas modernas, ¿no? Y ahí tiene una experiencia sindical, ¿no? Del hecho de estar en ese mundo. Son dos mundos de trabajos diferentes, de trabajo femenino diferente, y que se ve muy claramente puesto en un mapa el tipo de acción que hacen, ¿no? En el Raval es una acción menos orgánica, menos organizada, más espontánea, entre comillas lo de espontáneo. En cuanto va fuera, se trata de una movilización mucho más organizada, hay muchos más mítines. ¿Qué es lo interesante? Que son las mujeres del Raval las que el 11 de enero salen a buscar a las mujeres de las fábricas. El día 11, el motín ha empezado el día 8, crean unas pequeñas comisiones que se van a los barrios, van a las fábricas a buscar a las trabajadoras. Y no es casualidad que el día 14 haya ya un mitin con 5.000 mujeres participando. Quiero decir, están buscando una alianza, ¿no? Es un poco lo que quería explicar. Y eso explica por qué hay dos modelos, es decir, por qué se conjuga. La originalidad de la revuelta está en eso, que tienen las protestas antiguas y las van a mantener, ¿no? Si vemos, vemos que se siguen produciendo sucesos violentos también posterior al día 14, están jugando con los dos modelos, y las trabajadoras del textil van a traer los modernos, ¿no? Que las protagonistas son las trabajadoras del textil, pero también las mujeres de la economía informal, estas costureras. Eso que al principio hablaba de la liberación, uno de los primeros actos que hacen en el Raval es sacar a las mujeres, a las costureras de estos grandes almacenes. En el Águila, por ejemplo, el capataz dispara a las mujeres que están intentando sacarlas de allí. Eso es el segundo día de la protesta. Hay dos modelos diferentes de trabajadores, trabajadoras, ¿no? Las del textil y las del trabajo informal,
Yo creo que no tiene nada que ver con esa conciencia femenina, ¿no? Que no eran las housewives, las amas de casa, y segundo porque atacan también a mujeres, ¿no? Una de las cosas más impactantes y donde aplican más violencia es intentar paralizar los mercados. Y quienes se les van a enfrentar son las tenderas ¿cómo se llama?, de la boquería, sobre todo. En el San Antonio no tanto, van a aceptar un poco, pero en la boquería sí que hay una resistencia. Y luego, por ejemplo, un fenómeno era el que robaban el dinero a las criadas que iban a comprar a los mercados. Es decir, ahí había un límite a la solidaridad de género. A una pescatera de la boquería se iban a enfrentar y a una criada que iba a comprar para los ricos también, ¿no? El otro tema es ¿por qué el motín? Bueno, tenía todo el sentido. Habían fracasado los modelos modernos de protesta para conseguir bajar los precios de las bienes de subsistencia, ¿no? ¿Por qué el motín también? Porque era una manera de integrar a esas trabajadoras de los sectores menos formales. No tenían capacidad sindical. En el 1910 por ahí se crea el sindicato de la aguja, que lo crea la burguesía catalana para cooptarlas, que no se mezclen con los obreros, pero con poco éxito. Claro, era un tipo de trabajadora que le era muy difícil mantener una militancia, pagar unas cuotas, y por lo tanto el motín se adaptaba mejor a su fórmula de combate. Además, el motín permite centrarse en el precio de los productos, no tanto en el salario, que a destajo el salario en cierto modo lo podían regular. No es como la trabajadora de fábrica, que es un salario, digamos, prefijado. También para ellas era más fácil porque dominaban mejores barrios, es decir, el barrio donde vivían y donde trabajaban, que ese es otro de los elementos que comenta José Luis Ollón, ¿no? De que en aquel momento la gente acostumbraba a vivir en el mismo barrio que trabajaba. Le era más fácil articularse de este modo. ¿Por qué el éxito de combinarlo con la huelga? Porque es mucho más adaptable. Es decir, en este motín se ve muy claro cómo juegan con los dos modelos, el antiguo, primitivo, preindustrial y al mismo tiempo el moderno. Lo que creo que es fundamental es recordar eso, que son las trabajadoras del ramal que van a buscar a las de las fábricas, ¿no? Ahí tienen clarísimo de que ellas pueden organizar un motín, pero son conscientes de los límites que tiene un motín. Un motín, lo que dice Bostet o cualquier especialista, tiene un límite a partir del cual ya no funciona. Y son conscientes de que las obreras de fábrica sí que saben mantener una lucha más estable y más duradera. Y ya os digo, creo que lo que es interesantísimo es cómo deciden ir a buscarlas y a partir de ahí trabajan cada una, como sabe trabajar, una en el barrio con un modelo primitivo y otra organizando huelgas. Es lo que comentó Aino de que es la mezcla esa del motín con la huelga es más eficiente, aglutina mejor, es más fácil encontrar puntos comunes para la lucha y luego es flexible. Lo puedes modular en función de cómo evolucionen las cosas. Y finalmente es esa idea de que permite la interacción del género y la clase. Es decir, ellas reconocen que son trabajadoras, apartan a los trabajadores y hay algo de género, es decir, las costureras van a buscar a las trabajadoras de fábrica, pero son conscientes que son de la misma clase. Están peleándose con las tenderas y con las criadas, ¿no? Las sirvientas que van a comprar. Y todo esto es lo que hizo que me picase el gusanillo de saber qué pasó en el 18. Y ahora lo que me gustaría es ver un poco todo lo que se os ocurre, cualquier sugerencia, para poder hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a los organizadores. Me ha encantado la presentación de Juanjo y además he tenido el privilegio de leer una versión en texto para el seminario que ha mencionado, que montamos en mayo, sobre la política ras de suelo. Entonces he podido leer una versión más elaborada aún de la fantástica presentación. Y yo creo que esta visión es muy interesante para superar esta distinción dicotómica entre repertorios de acción colectiva tradicionales y modernos, heredera de las ideas de Tilly, Tarrow y compañía, que bajo mi punto de vista, y esto es lo que quiero preguntarle a Juanjo, si está de acuerdo con esto o no, encierra a los actores en compartimentos estancos que nos impiden ver su capacidad para conjugar viejas y nuevas prácticas en función del contexto, ¿no? Entonces, Juanjo muestra muy bien cómo las obreras combinaron elementos de acción colectiva de tipo moderno y tipo tradicional en función de sus objetivos, de cuál era más eficiente,
para buscar la solidaridad y la complicidad del barrio, ¿no? Y otorgar legitimidad a sus propuestas. Y de esta manera puede movilizar elementos de clase y de género partiendo de una experiencia acumulada en conflictos concretos precedentes, ¿no? Entonces yo creo que desarrollando esta idea, los actores fueron capaces de combinar diferentes lenguajes y repertorios para seguir sus objetivos, ¿no? Y movilizar legitimidades comunitarias, corporativas, barriales, nacionales, de clase, de género, de forma simultánea y complementaria, para recabar apoyos, desplegar estrategias que fuesen efectivas y también quizá para minimizar la represión. Lo que decía Juanjo, aprovechar ese horizonte de legitimidad que ciertas autoridades y élites daban a algunas manifestaciones de protesta colectiva. Se toleraba mucho mejor un motín del PAN a lo mejor que otro tipo de conflicto que era reprimido de forma más brusca. Entonces, la pregunta es, ¿cree que a partir de aquí podemos ya superar esta dicotomía entre repertorios tradicionales y modernos, entre protesta espontánea y organizada, informal y formal, concreta, localizada y abstracta y nacional? ¿O cree que a pesar de todo hay que complejizar y replantear la cuestión de los repertorios de acción colectiva, pero nos sigue siendo útiles como historiadores disponer de esta diferenciación entre repertorio tradicional y moderno, ¿no? O sea, al final todo se disuelve la capacidad que tenían los actores de conjugar, ¿o sigue habiendo dos tipos de repertorio que nos interesa mantener y precisar sus diferencias? Altamente compleja la pregunta. A ver, yo también has citado a Tilly y a Yarrow, que son muy sociólogos, ¿no? Los sociólogos, su trabajo es muy taxonómico, ¿no? Siempre trabajan con taxonomías. Yo lo que sí que creo es decir, a mí me han sido muy útiles como referencia conceptual para empezar ¿cómo se dice? A desbrozar, ¿no? Es como tenía el cabo de un hilo donde podía empezar a tirar. Luego he visto que no es tanto como ellos explican, pero sí que creo que son herramientas útiles para comenzar el trabajo, porque es un poco nos ayudan a enfocar los puntos que sí que son de interés. Pero desde luego no creo en que haya esas taxonomías de movimientos antiguos y que esto es antiguo, este es moderno, está la idea de progreso y modernidad detrás, ¿no? de todo eso. Lo que a mí siempre me ha parecido, cuando leí mucho de este caso, era que después de ver todo esto y todo el mundo decía que había huelgas, incluso en Málaga es el modelo del motín, que es en las mismas fechas, es el inverso, empieza por huelga y degenera en motín. Siempre me llamó la atención y al final tengo la intuición de que se llama motín porque lo protagonizan mujeres. Y se ha puesto mucho más énfasis en lo inorgánico, en lo espontáneo, que por eso dudo de la espontaneidad. Una de las cosas que me pareció que había que poner en duda era precisamente lo espontáneo. Pero creo que lo pongo en las conclusiones, ¿no? Quizás se llama motín porque lo hacen mujeres. Si hubiera sido otro tipo... ha habido huelgas o algún tipo de protesta en Barcelona en esas fechas también sectoriales donde hubo mucha violencia. Pero como era de hombres no se hablaba de motines, ¿no? O sea, era una huelga con elementos violentos, ¿no? O con presión, la idea esa de la violencia como presión. A mí creo que se les llama motines porque lo protagonizan mujeres. Y es flexible porque yo creo que en el fondo aquello que también es Scott quien lo habla, ¿no? De que a nivel de las clases plebeyas utilizan las herramientas que tienen. Esto que muy bien has dicho, es que depende, si me van a reprimir más por hacer esto que lo otro, voy a hacer lo otro. Habla muy claro de que entienden muy bien cómo funciona la autoridad. Entonces, si pego a alguien o agredo a la autoridad, me caerá un paquete muy gordo. Pero si me meto con un carro que transporta carbón, sé que no. Entonces, creo que en el fondo la gente se adapta al contexto que tiene y lo manejan relativamente bien. Una cosa que me sorprende mucho de este motín, si lo comparamos con otros similares de la época, es que la violencia que hay es poca comparada con la cantidad de movilizaciones y el número de personas movilizadas. Hay muy poca violencia. Claro, el extremo es la Semana Trágica, pero en este motín no hay nada de violencia simbólica. La Semana Trágica es símbolo tras símbolo, es una revuelta iconoclasta. El motín del 18 no. La única violencia que puedes haber alguna duda es cuando liberan a las mujeres de los cabarets, ¿no? Pero eso Kaplan lo explica muy bien, no es tanto símbolo, es por la dignidad, es una manera de reivindicar la dignidad femenina, ¿no? Los cabarets las tienen ninguneadas, ¿no? Es un poco humillante. Pero
creo que la taxonomía nos va bien para hacer el análisis, pero creo que luego no es real. Es decir, no existen los mundos puros. Y más que nada es que yo creo que gente como estas mujeres que tenían trayectorias ya de luchas muy diversas, para ellas no representaba ningún problema. Había una fluidez enorme en pautas y modelos combativos que podían cambiarlos e intercambiarlos sin ningún tipo de problemas. No es también como el tema de por qué apartan a los hombres. Va en la línea que tú dices. Kaplan dice que si hay hombres, la represión es más dura. Mientras sean mujeres, la represión siempre va a ser más suave. Yo creo que puede tener algo de razón, pero una cosa que Bosted dice que sí que es muy, muy interesante es que, sea verdad o no, las mujeres siempre se irrogan la representación de la comunidad. Y es lo que estas mujeres hacen, son muy inteligentes en ese sentido. No estoy defendiendo un interés obrero, defiendo algo de la comunidad. Eso les preserva de la represión y un tema llamativo, claro, por espacio no podía ponerlo, la actitud de la prensa liberal, de la patronal. Es igual que la de la CNT, es condescendiente y paternalista. Les hace como gracia, ¿no? Las mujeres estas ahora se ponen... Claro, dice, la patronal, le están parando fábricas, ¿no? Y aún así tiene esa actitud paternalista, porque ellas juegan muy bien la baza de la comunidad y un poco utilizan la feminidad a su favor también. Claro, ¿eso es moderno o de repertorio moderno o de antiguo régimen? No lo tengo claro. Es útil para empezar a trabajar, porque nos ayuda a poner una cuadrícula donde ir colocando las cosas, pero luego a medida que avanzas te das cuenta que no tiene tanto sentido. Hay otra palabra, soledad. O al menos levantó la mano antes. Soledad. Soledad, si estás hablando, tienes el micro cerrado, ¿eh? Lo tienes que abrir. Cerrado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Que te quería felicitar, Juanjo, por tu magnífica Gracias, Sole. Y ahora te quería decir que cuando decías que no hubo violencia, sí, yo tampoco la encontré, supongo que nosotras tampoco la encontramos, supongo que no hubo mucha violencia, pero no sé si fue percibida así y no sé si la percibió así la patronal, porque una cosa es lo que dijera, que trataba con paternalismo a las que llevaba, y otra cosa es lo que dijeron al capitán general, porque la cuestión es que el mitin solo se acabó con el estado de guerra, que no sé si es muy frecuente que en una huelga de mujeres y motín de mujeres se tenga que establecer el estado de guerra. Yo no lo había oído nunca esto. O sea que quizás sí que no hubo una violencia muy vistosa, pero el caso es que las fábricas cerradas o lo que pudiera llevar, tampoco se sabía si los hombres al final no se iban a unir. El caso es que se declaró el estado de guerra. Eso por una parte. Y por otra parte, quería decir también que cuando decimos que la CNT nos involucró, vale que la huelga de agosto del 17 fue un fracaso, pero yo me pregunto, ¿y no se involucró porque era un motín de mujeres? Un motín de mujeres que no dejaba ni siquiera acercarse a los hombres a los mítines ni... Entonces, no sé hasta qué punto esto no pudo ser también un motivo, ¿sabes lo que quiero decir? Esto es lo que te quería comentar. Vale. No, lo de la violencia. La violencia, lo que comentaba antes es que hay poca violencia para la cantidad de mujeres que se mueven. Es decir, la Semana Trágica con menos hubo muchísima más violencia. También lo que le he comentado a Álvaro, ¿no? Que no hay violencia simbólica, que en la protesta popular es muy habitual la violencia simbólica. Aquí yo creo que no hay. Lo del gobernador civil. Es que yo creo que el problema del gobernador civil, tiene razón, ¿eh? Es decir, en el meeting que montan en la Monumental, que es el que interviene la policía finalmente, es un meeting de mujeres, pero todo lo que rodea la Monumental, que no les dejan entrar, está lleno de hombres. Está lleno de hombres. No participan en el meeting, pero están allí. Y en ese meeting es en el que una de las oradoras, Lola Ferrer, creo, es la que abiertamente pide la ayuda de la CNT. Es la primera vez que abiertamente lo pide.
Porque ella es anarquista. Sí, sí, sí. En los otros mítines, que ella también estuvo en uno anterior, en el del Globo, se hacían alusiones así de que si es necesario llamaremos a nuestros hombres. No, en el de la Monumental, que es el previo al estado de guerra, lo pide directamente. Es decir, pide a CNT que les ayude. Entonces, yo creo, y luego, otro elemento de presión del que se habla poco sobre el gobernador civil son los comerciantes. Claro, nosotros lo hemos estudiado todo desde la perspectiva de las amotinadas, pero el gobernador, cada vez que se va a una comisión de las mujeres, bueno, tú lo sabes mejor que yo, entraba la de comerciantes. Es decir, y lo que descoloca al gobernador es que cuando, no recuerdo el día exacto, pero dice que se cumpla la tasa, los que se niegan a abrir durante 3 días son los comerciantes. Entonces, también las presiones que recibe el gobernador no son solo de las mujeres, sino que se le está yendo de las manos el tema también de los comerciantes. Y yo sí que creo que CNT se estaba preparando, porque he mirado los días posteriores al estado de cuando se declara el estado de guerra, y como 3 o 4 días después ponen Somatén rodeando toda Barcelona, para que no entre alguien. O sea, están intentando evitar que entre alguien. O sea, yo sí que creo que se estaba preparando algo, pero que el gobierno declara el estado de guerra justo en el momento en que lo puede evitar. Pero no lo puedo probar, más allá de que pusieron el Somatén. Por ejemplo, detuvieron en el día 28, que ya hacía tiempo que había terminado la huelga, el motín, detuvieron a muchos líderes de CNT. ¿No? Que el radio, por ejemplo, el sindicato radio se declaró en huelga el 28 porque habían detenido a su presidente. Es decir, yo lo que creo es que hay un momento en el que el gobernador civil o el gobierno teme que el motín se les puede ir de las manos, se le está yendo de las manos. Y no solo por las mujeres, está el factor de los comerciantes, que ya están desautorizando al gobierno. Es decir, están cerrando y no abren, no quieren abrir. Y entonces creo que ahí lo que hacen es, bueno, en previsión de que esto vaya a más, quitan de en medio al gobernador civil, que tampoco negoció bien, porque en cada comisión de comerciantes, de industriales, ¿cómo se llama?, de propietarios, de la Cámara de Propietarios de Barcelona, que tuvo muchísimas reuniones, a cada uno le promete cosas diferentes. Alguien debió llamar a Gobernación diciendo, oye, el gobernador... Entonces... Sí, a mí también es lo primero que me sorprendió, ¿no? Que un motín de mujeres acaba con la destitución de un gobernador civil. Pero creo que es porque esto era una chispa que podía llegar mucho más allá. Y la Gobernación se dio cuenta de eso. A mí me sorprendió más lo del estado de guerra que lo de la destitución del gobernador civil. Es que lo hacen al mismo tiempo. O sea, bueno, es diferente, gobernador claro. civil sí, porque ponen al capitán general. Sí. Y eso de CNT que no se involucra, las mujeres lo están pidiendo, eso sí, pero formalmente y abiertamente lo hacen en el mitin del Monumental, que es el día antes de la declaración del estado de guerra. En los otros van insinuando como amenaza, y es lo que recoge la prensa además, porque es lo que les da miedo, ¿no? Pero son insinuaciones muy genéricas, solo hasta el día antes del estado de guerra no lo pide Lola Ferrer abiertamente en el mitin. Juanjo, hay una serie de personas que te dan la enhorabuena por la intervención. Gracias. Arantxa Parejo y también Tura. No sé si Tura, porque Tura tiene una pregunta, no sé si la quiere hacer ella directamente o leo concretamente lo que ella ha puesto en el chat. Tura, ¿quieres hablar o lo digo yo? Bueno, ella dice que le ha gustado mucho tu presentación y que quería preguntar acerca del servicio doméstico. Has comentado que las mujeres que protestaron robaban el dinero de las sirvientas que iban a comprar para los señores, pero me preguntaba si has podido ver algún tipo de participación del servicio doméstico en esta protesta o si se apeló a ellas para que se involucraran en el conflicto, articulando, por ejemplo, un discurso de clase que las interpelara como trabajadoras. No, específicamente no. Recuerdo, aparte de esto de que le robaban cuando iban al mercado, a las de la boquería, porque aquí en Barcelona hay boquería en aquellas fechas es el mercado donde compran las criadas de los burgueses. El mercado de Sant Antoni, por ejemplo, es más popular. Encontré esto de que les robaban el dinero a las criadas y sí que en las manifestaciones que hacen por las calles, que son muchas veces recorridos parando tranvías,
etcétera, sí que es cierto que hacen bajar a las criadas, igual que hacían en las tiendas, en los cabarets y en los grandes almacenes que obligaban a las costureras y a las cabareteras, como les llamaban ellas, a salir y sumarse a la protesta. Cuando encontraban chicas del servicio en tranvías o por la calle, que no iban necesariamente a comprar, les obligaban a sumarse a las movilizaciones. Pero no tengo más datos que esos. O sea, no sé si luego estas chicas, porque todas eran jovencitas, luego continuaban. Una vez les dejaban, volvían. Pero de las sirvientas no tengo más datos, excepto este, ¿no? Del robo que además les daban un mensaje, es decir, dile a tu señora que te lo hemos quitado para continuar la lucha. O sea, no era el robo, digamos, para enriquecerse ellas. Bien, tenemos 3 manos levantadas: Jorge Remacha, Gloria Nielfa, María Cruz, y me voy a apuntar yo el último porque veo que al final no voy a hacer ninguna pregunta estando de moderador y quería aprovechar también. Jorge, no, tú no. Bueno, yo brevemente, lo primero, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, y luego tenía un par de preguntas. Una por si se sabe algo también de relación durante esta huelga con otras huelgas que hay en el invierno del 18, más adelante, pues Alicante, Valencia, Mallorca, etcétera, que también algunas se acaban con destitución de gobernadores. Sí. Y luego también otra que es más por una cuestión de respecto a la represión y a la organización, lo del sesgo de género, más cómo se nota también, porque sí que nos encontramos que usan a señoras para protegerse en primera fila en algunos casos, bueno, a todas las alusiones que hay con el tema de los cabarets también, etcétera. Era un poco eso. No he encontrado que haya relación con el resto de motines que está habiendo en España, ¿no? El de Málaga, a ver, no había relación, lo que en esa época ya la prensa informa día a día de lo que pasa. Las amotinadas de Barcelona sabían perfectamente que había habido muertos en Málaga, ¿no? Y luego todos coinciden en la fecha. O sea, en la segunda semana de enero prácticamente tenemos ya motines en todo el país, ¿no? Está Alicante, está Huelva, por ejemplo, también, alguna ciudad no sé si es Gijón, pero que se van extendiendo por todas partes. Lo que no detecto por los mítines, ¿no? Porque los mítines sí que más o menos en la prensa he encontrado resúmenes. No hablan del resto de motines en el resto del país. Me da la impresión de que quizás sea precisamente como no se está involucrando el principal sindicato, la central sindical, que es la que puede hacer fluir informaciones, ¿no? Y estrategias de unos y otros. Me da la impresión que son conscientes de que está sucediendo, pero no deja de ser una reivindicación que nunca pasa del marco local, no piden más allá del marco local, ¿no? La legitimidad está en que el gobierno había puesto unos precios de tasa, ¿no? Un poco una cosa que comentaba Álvaro. Era un movimiento ciertamente legítimo que está vinculado con lo de la represión que comentas. Es decir, ¿cómo vas a reprimir si yo en el fondo lo que he salido es a pedir lo que tú has legislado que se cumpla, ¿no? A ser un poco la ejecutora. En cuanto a la represión, solo detienen a las mujeres que tienen filiación clara con el anarquismo. O sea, detienen, que yo sepa, a Lola Ferrer la detienen, que la encarcelan hasta 1920, está encarcelada. Pero al resto de mujeres no hay una represión posterior, ¿no? Supongo que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? El hecho de que las mujeres, el sesgo ese de género les favorece. Es verdad que fueron a por la dirigente que claramente señalada y que pertenecía a una organización. Al resto, porque hay otras que se conocían su nombre. De hecho, en La Chispa comienza oficialmente y tradicionalmente por una señora que vive en el Raval, Amalia Alegre, que no es del Partido Radical, pero tiene una cierta vinculación. Y las dos que empiezan poniendo pasquines, llamando un poco a la protesta, estaban perfectamente identificadas desde el principio. Estas no van a sufrir ningún tipo de represión, ¿no? Ni de encausamiento. Las que son dirigentes anarquistas como Lola Ferrer, sí. Estas acabarán en prisión por alborotos. No sé si lo he contestado todo o me dejo algo. Antes de que intervenga Gloria, Lisar, a mí me ha parecido un mensaje que dice que nos quedaban como 5 minutos. No sé si será esto bien, cierto o no. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, vale. Pues Gloria, si quieres intervenir. Pues sí, a ver, ¿se me oye? Sí. Bueno,
Pues Juanjo, que me ha parecido muy interesante toda esta revisión que estás haciendo y todas estas preguntas que te estás planteando. Y entonces yo te voy a decir lo que a mí me ha llamado la atención cuando tú nos has hablado de las trabajadoras que están implicadas en este motín en Barcelona, nos hablas de las trabajadoras de las fábricas textiles y luego hablas de las costureras. Bueno, pero yo te quería preguntar, nos has hablado de esos almacenes, esos primeros grandes almacenes en Barcelona y claro, explicas que para cada uno de estos almacenes pues trabajaban una serie de mujeres en la confección. Ahora, yo no conozco el caso de Barcelona, pero yo en lo que conozco en Madrid, por ejemplo, yo creo que para los almacenes y para las tiendas había una serie de mujeres que trabajaban en la confección, pero en muchos casos eran mujeres que trabajaban a domicilio en sus casas. Sí. Mientras que en los almacenes, o sea, no has hablado de ellas y por ellas te quiero preguntar por si acaso puedes decir algo, en los almacenes habría una serie de dependientas de comercio. O sea, que tienen una posición, una situación distinta de esas costureras, pero y entonces es que lo que más me llamaba la atención que tú cuando hablabas de que cuando se extiende el motín, pues van y sacan de los almacenes a estas costureras. Bueno, yo lo habría entendido en principio de una manera distinta. Estas costureras trabajarían a domicilio o en pequeños talleres para las tiendas de ropa o para los almacenes, mientras que en los almacenes habría otras trabajadoras que serían dependientes de comercio. Y entonces, bueno, lo que yo te quería preguntar, si esto es así en Barcelona, que yo no lo sé, ¿en qué medida, pues, si tienes noticias de si estas dependientes de comercio participaron también en estos motines o no? ¿Cuál es la posición que mantienen respecto a este motín, a estas huelgas? O sea, si ellas se declararon en huelga también o no, o de qué forma se relacionaron con ellas las amotinadas. Esta es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Sí, me he explicado bastante mal. Tienes razón, en Barcelona funciona igual. La mayor parte de las costureras, y no solo costureras, por lo que he encontrado también están las planchadoras y otro oficio más, que trabajan para los grandes almacenes. La mayor parte de ellas trabajan a domicilio y a destajo. Lo que es verdad que algunos de estos almacenes tenían trabajadoras, costureras, en el propio taller. Y eso lo he sacado del detalle que os he comentado. Se cita el asalto a dos grandes almacenes, el Águila y el Siglo, los únicos que aparecen citados, y ahí explícitamente los periodistas, en uno de ellos es donde comenté lo del tiroteo del capataz, explicitan que van a sacar a las costureras. En ningún caso hablan nunca de las dependientes, es verdad. Ni la prensa, ni, por ejemplo, la prensa obrera, cuando habla de modistas, habla también de planchadoras, y otra, me estoy dejando otra más que siempre sale, pero nunca hablan de las dependientas. No me consta que participasen en la huelga, así como, por ejemplo, las telefonistas sí que se declararon en huelga. Hay una pequeña nota de prensa, no recuerdo si es La Vanguardia, que el tercer día de la protesta, las telefonistas, entonces eran compañías privadas de teléfono, aunque se declararon en huelga. No hay ninguna referencia a las dependientas. De hecho, los ataques a los grandes almacenes se producen los primeros días. Los días posteriores, aparte de que hay piquetes de policías en las entradas, pasan a centrarse más en los mercados. Yo creo que en el fondo es que el objetivo era sacar a las costureras, que ya te digo que sí que cita la prensa, que trabajaban allí, y creo que quien les sacaba eran las otras costureras que comentas tú, las que trabajaban a domicilio. Estaba sacando a sus compañeras, las que no lo hacían a domicilio. Pero no he encontrado referencias de las dependientas. El único caso es este que os digo de las telefonistas. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti, Gloria. Pues la siguiente persona que quiere intervenir era Maricruz. Maricruz. Maricruz, soy yo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estoy porque me ha invitado Sole Bengochea. Y bueno, yo quería decir, a mí me parece que el motín está un poco más organizado, no es excesivamente improvisado, sobre todo por la actuación de María Marín,
que en una entrevista en la publicidad, creo que es no recuerdo el día, pero es el 14 de enero o una cosa así, pues ella habla bastante explícitamente de que lo ha estado pensando. María Marín en aquel momento sí que pertenece al Partido Radical, sí. Es una feminista de rompe y rasga, tiene una columna fija en el Gladiador Librepensador que dirige Ángeles López de Ayala y por tanto no es una persona de pocas letras y pocas luces. La columna que hace precisamente es sobre ciencia. Y ella habla como ha proyectado precisamente esta huelga, que ella pretendía que durara el paro y estas cosas durante, creo que dice, un mes, y a partir de ahí poder hacer otra cosa. Pero es la irrupción de las mujeres trabajadoras cuando se van a las fábricas y cuando intervienen las anarquistas cuando la cosa se empieza a torcer, y también porque muchas de las mujeres lo que hacen es coger lo que necesitan de las tiendas, no exactamente saquearlas, en algún caso sí, y marcharse sin pagar. Y eso ella considera que es lo que ha llegado al límite. En cuanto a la CNT, a mí me parece que Solidaridad Obrera, quizás no entre así muy directamente, pero Solidaridad Obrera, aparte de los 2 o 3 primeros días, sí hace una defensa clara del motín de las mujeres y, bueno, hay algunos artículos que realmente son bastante irrisibles, pero hay otros que son como muy serios. Y es la única vez, me he repasado Solidaridad Obrera un poco, la única vez en esa época en que liga ese motín con la Revolución Rusa. Es el único momento en que claramente, específicamente lo dice, porque todo el resto del tiempo Solidaridad Obrera, es mi opinión, y yo es que no, si alguien me lo muestra, pues estoy dispuesta a rectificar. Solidaridad Obrera se muestra bastante cauta respecto a la Revolución Rusa, pero en ese momento no. Y bueno, otra cosa, el Raval, que has dicho que ya no hay fábricas, Mercè Taché y Jaume Artigas han hecho un trabajo de recopilación donde se muestra cómo se ha ido transformando el Raval y cómo las antiguas fábricas se han transformado en fábricas más pequeñas con viviendas arriba o talleres, y de hecho, pues bueno, en la misma calle Olmo había como dos fábricas, claro que pequeñas, nada comparado con lo que podíamos decir el Vapor de Sants o la España industrial o cosas de estas, pero sí que había como bastantes zonas, sitios de trabajo de fábrica que podían haber personas de estas. Y lo otro que yo pienso es que al principio, sobre todo al principio, es muy interclasista, porque en el mitin del Globo que has enunciado, quien preside el mitin del Globo es una tal Josefa, que no recuerdo el nombre. Benet, Josefa Benet. Josefa Benet, que es Benet, sí. De un pequeño taller. Es una empresaria. Y luego pues intervienen bastantes mujeres que no son exactamente de clase trabajadora ni de clase baja. Y eso pues da una señal de que yo creo que sí que hay una conciencia que va más allá del simple motín y las simples subsistencias de que se quieren, en fin, una conciencia de que son las mujeres quienes han de decidir y quienes han de determinar. Lo que pasa es que luego, como habéis dicho muy bien en la discusión, las cosas no son tan sencillas, es muy difícil plasmarlo en papel y ni siquiera en una conversación. Las relaciones son múltiples y, en fin, dejar una constancia pues es difícil.
Muchas gracias. Son un montón de preguntas interesantes. Te comento un poco para no alargarnos lo que... Sí, tienes razón en el papel de la María Marín, que es muy amiga de Amalia Alegre, que es la que coloca el pasquín en la calle Olmo. Lo coloca en la tienda de Josefa Benet, que es una corsetería. Lo que tiene es una pequeña corsetería, la tienda de Benet. A mí lo que me hace dudar de... A ver, sí que tienen un papel al principio, pero creo que no son las instigadoras, que ellas van a aprovechar un movimiento que existe. ¿Por qué? Porque ellas cuelgan el pasquín, la Amalia Alegre, el día 9. Y lo interesante es que el día 8 hay una reunión de emergencia de la Junta de Subsistencias local. Eso me hace pensar que antes del 8 debió pasar algo que obligó a la Junta de Subsistencias rápidamente a reunirse, porque debió haber algún conato de algún tipo de resistencia o violencia en algún lugar relacionado con el carbón. Entonces, pero los hay. Claro, por eso intuyo que el movimiento, ya existe un movimiento previo de ese sin pequeñito, de pequeñas negligencias, pequeños roces, se está viendo desde antes. Yo pongo el 9 porque no me atrevo más, pero sí que indico que me da la impresión de que está pasando algo ya, a pequeño nivel. Y que yo creo que María Marín y Amalia Alegre, o sea, en ese contexto es cuando cuelgan el pasquín, un poco aglutina ese fenómeno, pero que el fenómeno ya había empezado, no tanto que sean las instigadoras, ¿no? Lo que has dicho tú, ellas encauzan y canalizan muy bien la primera fase, ¿no? Que es esa que comentas de interclasista. De todos modos, la corsetería que tiene Josefa Benet es bastante modesta y es vecina de Amalia, se conoce porque son vecinas. Lo otro que me parece interesantísimo, que comentabas de solidaridad obrera, es lo de la Revolución Rusa, que en cierto modo ayudaría a responder lo que comentaba antes Soledad. ¿Por qué en Barcelona, en Málaga y en todas partes de repente declaran el estado de guerra ante un motín de mujeres? Porque la Revolución Rusa empezó por un motín de mujeres, ¿no? De subsistencia también. Yo creo que ahí el gobierno de la Restauración se estaba curando en salud, ¿no? por prevención. Sí, lo del Raval, lo de Tache que comentas es verdad, tenía una estructura muy diversa, pero es lo que he comentado antes. A partir de 1909 empieza a perderla y sobre todo se acelera con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muchos de los que eran cabaret, bueno, ellos llamaban cafés musicales y todo eso, eran antiguos talleres. Es un proceso progresivo que empieza en este periodo y que, bueno, que va... y luego, por supuesto, estoy de acuerdo en la idea esa que planteas final, ¿no? De lo de género y clase. Es un movimiento de género. Lo que me parece interesante destacar también que tiene muy claro el tema de clase. Ya te digo, Josefa Benet es empresaria, pero es una pequeña corsetería. Sí, sí. Entonces, si no tengo delante el catastro, ¿cómo se llama? El subsidio industrial es difícil saber, pero por la ubicación debía ser un pequeño negocio. A ver, que también hay... Yo he encontrado, pero tampoco, o sea, tampoco me lo he repasado para ahora. Creo que tenía como 5 o 8 personas trabajando a su cargo. Claro, las costureras, esas costureras famosas. No, pero creo que eso va en la línea esta de lo que comentábamos al principio, que el motín se inicia como un motín porque yo creo que aglutina más grupos sociales. Es más fácil movilizar con un motín que una huelga. Claro, una huelga se te presenta de CNT, claro, el argumento es mucho más cerrado. El motín, que es como se inicia, creo que tenía la gran ventaja, por eso lo utilizaron, de que favorecía que entrasen muchos tipos de mujeres diferentes, ¿no? De estratos diferentes, pero fundamentalmente eran trabajadoras. Sí, perdona, solo una cosa, que lo que dices de que ya había un malestar, yo es que ese malestar lo detecté, no me ocupaba de esto, pero lo detecté ya cuando hacía la tesis, porque continuamente en los periódicos de Solidaridad Obrera, continuamente con una periodicidad reiterativa, se encontraban ya en el 15, ya en el 16, encontramos protestas y motines, esto sí que motines, algaradas, sobre todo a las puertas de las carbonerías. Pero esto no es del 18, esto es anterior. Viene de mucho. Sí, no. Por ejemplo, ya en el 17 hay un informe municipal del 17 que acusa a los detallistas, a los pequeños comerciantes, de que están encareciendo y acaparando productos.
Y eso ya es del 17, o sea, un año antes es decir, había un malestar en torno al tema de los consumos muy importante y que el propio ayuntamiento estaba intentando intervenir. Por eso no me extraña lo que comentas, que hubiera conatos previos. Pero muchos, o sea, pequeñas peleas, broncas, no es que fueran grandes tumultos, pero sí lo bastante grandes como para que queden consignados en los periódicos de la época. Hay otra mano levantada por parte de Jordi Barch. Luego también hay alguna intervención por parte de Cristina Borderías. Creo que me estoy convirtiendo en una especie como de mártir de la causa porque mi intervención parece que va a ser en el minuto último de la basura. Pero bueno. Mientras no sea a título póstumo, todo va bien. Me parece muy bien. Jordi, me gustaría que intervinieras y antes simplemente de tu intervención comentar que antes cuando he hecho esta difusión de la actividad que va a realizar gente de la red y del TIG en la conferencia que vamos a tener en Leiden la semana que viene, se me había olvidado también hablar de la intervención del grupo marítimo que tú controlas y que me imagino que será una mesa a la que tú organices sobre el tema en la conferencia que va a tener lugar la semana que viene. Pues cuando quieras, Jordi. No, he retirado la mano. Vamos, no, gracias por hacer el comentario sobre la de Leiden, no tiene más importancia. Y es que tengo que marchar y no tengo tiempo para contestar, para oír la respuesta de Juanjo y he bajado la mano. Ya lo siento, pero ya, si acaso ya hablaré con él cuando pueda. Vale. Bueno, pues entonces no sé si Cristina quiere intervenir o leo yo su pregunta, como quieras, Cristina. Bueno, la pregunta de Cristina es, me pregunto si la no tan lejana huelga del textil del 13, iniciada también por las mujeres y difundida desde Barcelona al conjunto de Cataluña con cerca de 40.000 participantes y con apoyo a las sociedades obreras, ¿no sería una clave para entender las redes y las relaciones entre trabajadoras del textil y otras? La declaración del estado de guerra fuera una nueva huelga de esas dimensiones, es lo que pregunta Cristina. La huelga del 13, no la conozco tan a fondo como quisiera. La huelga del 13, lo que es del textil en el sentido de que no solo es de Barcelona. En esa huelga se ven implicadas, si no recuerdo mal, todos los de la cuenca del Llobregat, que los de, ¿cómo le llamaban? Los de la montaña, ¿no? Estaban los del Pla, que era la zona de Barcelona y alrededores, y los de la montaña. Me parece que yo lo que encuentro, aunque digamos, los casos son muy limitados porque no tenemos una muestra muy grande todavía nominal de las personas, las mujeres que participaron, hay continuidades personales. Es decir, al menos hay 3 casos que podemos seguir que participaron en las huelgas del 13. Y uno de ellos es llamativo porque es Rosario Dulcet, que ella participó en la huelga del 13 en Sabadell, entonces vivía en Sabadell. Y cuando viene a Barcelona la vemos participando en el motín del 18. O sea, creo que hay trayectorias que confirman una continuidad con la gente de la huelga del 13, que es una gran victoria. También es curioso, y quizás Sole de eso sabe más que yo, es que pasada la huelga del 16 de la Constancia, la información sobre este sindicato desaparece, es como si hubiera desaparecido en la práctica, no consta. Y curiosamente, con el motín del 18 tampoco reaparece el nombre del sindicato, pero sí algunas de las que fueron parte de la Constancia participan activamente en los mítines y en las reuniones con el gobernador. Pero sí, yo creo que es un hito fundacional la huelga del 13 del sindicalismo femenino, ¿no? Porque es la primera gran huelga que, a pesar de que el sindicato lo controlan varones, ¿no? Los tejedores, fundamentalmente es aplastantemente femenino y se consiguen los objetivos y las demandas que pedían las mujeres, las trabajadoras textiles, no tanto los hombres. Vale, pues me voy a meter ahí ahora yo de rondón porque veo que todavía Maricruz y Cristina quieren hablar, pero dado que quería hacerte alguna pregunta, la primera, Juanjo, tiene que ver con el título. Yo creo que el título revoltosas o obreras o revoltosas, los niveles de significado son diferentes entre revoltosas y obreras. O sea, tú podrías hacer una pregunta retórica de obreras o amas de casa o revoltosas o revolucionarias, pero entre revoltosas y obreras no hay, digamos, un nivel de significación equivalente. Me ha gustado mucho más tu intervención ahora en el seminario
sentido que en la primera parte concreta, en la más teórica, creo que lo has trabajado más que lo que es en la parte escrita, porque yo creo que está ahí un poco confuso las diferentes teorías y me parece que por lo menos las has sistematizado bastante más. A mí me ha gustado más en concreto la intervención oral que has tenido que la que he podido leer muy detenidamente durante el tiempo que me lo has facilitado. Me gustaría hacer una aportación y es que me parece que cuando has hablado en la parte oral de que en determinado momento no hay como una especie de investigación profunda sobre el tema de la comunidad, creo que has comentado algo, y que sobre todo se ha desarrollado más en países protestantes. Yo creo que incluso utilizando algún tipo de conmemoración que está ocurriendo en este año, que es el 500 aniversario de las comunidades de Castilla, la bibliografía sobre antiguo régimen, sobre el término comunidad, yo creo que es larga, ya, no es una cuestión que no se haya trabajado. A lo mejor lo que tenemos es que muchas veces tenemos en cierto modo unos compartimentos estancos entre contemporánea y moderna y a veces no hacemos la traslación en cierto modo de la bibliografía, pero tú que estás en este momento de entremedias algunas veces, yo creo que por lo menos para el siglo XVI, siglo XVII, sí hay bastante literatura relacionada con el término de comunidad. Y aunque solamente sea por una cuestión puntual, se han hecho aquí algunas alusiones a lo del tema de comparación con otras ciudades. Creo que Gloria Nielfa te ha comentado algo. A mí me parece que la huelga que tú planteas es muy diferente, por ejemplo, a las que podemos conocer en Madrid, ¿no? La de 1907, la de 1914, otra de 1919. Y en ese sentido, yo sí que me gustaría plantearte una pregunta porque me queda un poco la parte esta que tú has tratado vinculada fundamentalmente con lo que puede ser la violencia hacia las tenderas. No sé si en este motín en concreto, cuando hablas de tenderas, estás hablando también de vendedoras ambulantes, porque claro, el comercio es variopinto, y yo creo que, por ejemplo, Álvaro sí que te podría decir que en determinado momento también hay mucha literatura sobre la enemistad de las clases populares con el liberal, con el negro, que está fundamentalmente introduciendo unas formas de comercio que en determinado momento eliminan, por ejemplo, estas prácticas de la venta al fiado, y sin embargo a mí me parece que eso es propio de tienda. Y sin embargo, probablemente en la venta ambulante sea algo diferente, pero no lo puedo sostener al 100%. Pero me parece que ocurre algo parecido como cuando vamos ahora al supermercado, que en determinado momento sabemos que en el supermercado no nos van a fiar y sin embargo el tendero de al lado sí nos fía porque nos conoce. Hay una relación de crédito y hay una relación de confianza. Y en ese sentido es donde va la pregunta fundamental mía, ¿no? La oposición de todas estas amotinadas es contra todas las mujeres que regentan un negocio o contra determinado tipo de negocio que es el de tienda y no el de venta ambulante. Bueno, y creo que hay luego alguna otra pregunta más, no sé si de alguna otra persona, pero bueno, contéstame a mí y luego después Maricruz, creo que Cristina también tiene otra intervención posterior. Vale, bueno, sí, lo del título me parece una buena sugerencia, lo del cambio de revoltosas por amas de casa, lo de housewife. Me parece que es una muy buena sugerencia y lo define mucho mejor de lo que trata el texto. Lo de la comunidad, bueno, habrás visto que en el escrito no hablo de ese tema de los protestantes, ¿no? Es una intuición que en el escrito no lo pongo. Me prevengo de dejar cosas por escrita que tengan relación con la teología. Pero esto se está grabando, Juanjo, esto se está grabando. Sí. Entonces, reniego de lo todo anterior. No, está bien el comentario de que se habla es verdad que se habla de comunidad en la edad moderna, ¿no? Y que los franceses tienen, aunque ellos no le llaman comunidad, pero tienen muchos como aquel de, ahora no me acuerdo, bueno, el que estudia aquella comunidad durante 3 siglos. Sí, ¿no? Entonces sí, trabaja en el tema de comunidad, vale, pero por escrito no lo he puesto, ¿no? He puesto un poco lo que dice. Comparación de otras ciudades. La comparación que he visto sí que he consultado para el caso de Zaragoza, cosas que he publicadas, Málaga, por supuesto, y luego en prensa me iba tropezando al buscarlo de Barcelona con lo que sucedía en otras ciudades. Además, porque tuve que utilizar prensa de fuera de la ciudad, porque cuando se declara el estado de guerra aquí se declara la censura de prensa. Entonces, para enterarme de lo que pasaba tenía que mirar diarios de Cádiz o de Alicante, etcétera, y de rebote veía lo demás.
A ver, la de Málaga yo creo que es mucho más espectacular, pero es muy claramente una huelga que está muy bien controlada, digamos, por organizaciones sindicales. La de Barcelona tiene ese atractivo del doble componente, ¿no? Y la combinatoria. Y luego lo más interesante de lo que hablas de las tenderas, a quien atacaban era fundamentalmente a las carbonerías, les daba igual si lo llevaba un hombre o una mujer, en principio empiezan por las carbonerías. Y luego hay especial obsesión con los mercados, con el tema de los mercados. No atacan a las ambulantes, el tema de las mujeres ambulantes no. Pero lo del mercado es que hay una larga tradición de lucha de las mujeres contra los mercados, porque en tema de pesos y medidas, hay desde principios de siglo y finales incluso del XIX, hay muchas inspecciones del ayuntamiento de la ciudad que denuncian en los pesos, por ejemplo, el pescado, el tema de pesártelo mojado. O sea, lo mojaban y te lo pesaban. Entonces, cuando llegabas a casa, el pescado pesaba la mitad. Eso hay cantidad de denuncias e inspecciones del ayuntamiento y hay una cierta tirantez en esa relación con los mercados. Pero las de venta ambulante no. Tema de venta ambulante no hay una especial. Eso va a ser de los años 30 y no precisamente las mujeres las que se enfrenten a la venta ambulante. No, pero principalmente son carbonerías y tiendas de mercado, las paradas de mercado. Que también hay que... ¿Panadería? ¿Panadería? No particularmente. A ver, una cosa que ha comentado Maricruz, que es divertida, es que a partir de una determinada fecha se presentaban dos señoras en una taberna, un restaurante, se comían y se iban sin pagar. Es decir, ese tipo de cosas sí las encuentras, ¿no? El descaro ese de aprovechar el ambiente de revuelta o así revolucionario y sí, esporádicamente en la prensa te encuentras eso, ¿no? De que toman cosas prestadas, ¿no? Esa idea, o se van sin pagar en un restaurante, en una taberna. Pero por lo general son carbonerías, y no son carbonerías, es que atacan trenes que están en la estación del norte, la estación de Francia, con carbón, incluso un barco, uno de los barcos que está atracado en el puerto, que contiene carbón. Hay dos manos levantadas, Maricruz y Cristina, y yo creo que después de esto ya, Lisar, ya damos por finiquitado la actividad. Perfecto. Sí, bueno, lo mío es muy breve. Es que has nombrado una de las personas que más me fascinan, que es Rosario Dolcet, de la que sé muy poco, pero te quería decir, Rosario Dolcet viene esporádicamente a Barcelona. Ella ha nacido en Vilanova. Sí. Y por cuestiones de huelgas y demás se traslada a Sabadell y allí vive y allí trabaja. Participará en las excursiones de propaganda después del Congreso de Sants, junto con Peiró, llegará hasta Zaragoza y como una cosa que a mí me divierte mucho desde que me enteré, es que morirá en Lille, en Francia, sí. en 1962, sin querer hablar una palabra de francés por el trato que los franceses habían dado a los republicanos exiliados. O sea, una mujer de mucho carácter. O sea, es una tontería, pero bueno, lo quería decir. Gracias. Lo merece, Rosario Dulcet lo merece. Cristina. Yo la tengo aquí, leo con la mano levantada, pero a lo mejor estaba... Ahora que tenía el micrófono cerrado, sí. Bueno, en primer lugar, tal vez es una obviedad, pero estamos digamos, en el pico del periodo inflacionista como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, o sea que no es ninguna sorpresa que haya motines y que haya huelgas, etcétera, en ese periodo, ¿no? En el posterior a la huelga del 13, pues la que has mencionado tú, ¿no? Del 16, del 17, fracasadas o no, etcétera. O sea que realmente es un periodo con una inflación elevadísima y causada básicamente por el aumento de los precios y particularmente por el aumento de los precios del carbón también. O sea que digamos que hay unas razones, además de todas las vinculaciones que se pueden hacer con otros periodos, pero es un momento de crisis muy tremendo, ¿no? Es decir, hay hambre, hay paro, etcétera, ¿no?
Entonces me parece que eso tampoco se puede despreciar en la explicación de toda esta oleada de motines, ¿no? Pero luego me interesa mucho, y no sé, Juanjo, si tú, Soledad, etcétera, los que os habéis dedicado más a esto, aunque tú estés empezando, como dices, en el análisis de este conflicto, que no deja de sorprenderme, no solamente en este periodo, sino en otros históricamente también, la capacidad que tienen las mujeres de desbordar las fronteras digamos, de los grupos, de los colectivos y de las clases para ponerse en relación, ¿no? Es decir, tú has hecho mención, digamos, a estas mujeres que atacan comercios, que liberan, etcétera, pero también eso es el intento precisamente de establecer redes con otros grupos sociales que no son necesariamente los propios. Y yo no sé si en esas mecánicas de buscar otras solidaridades, las estrategias, digamos, sindicales o de los obreros de fábrica siguen las mismas líneas o no, porque yo creo que tal vez ahí hay estrategias muy diferentes por parte de mujeres y por parte de hombres, ¿no? No sé si los hombres se mueven también en el mismo sentido o están más confinados, digamos, a los movimientos puramente fabriles, etcétera. Aunque en época moderna José Nieto pues pueda decir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería saber eso y también un poco invitar a este establecimiento de estas relaciones entre los distintos movimientos huelguísticos, ¿no? Tal vez habría que seguir un poco las continuidades, porque en el 13 se fraguaron solidaridades también entre colectivos de mujeres muy diferentes, ¿no? De fábrica y fuera de la fábrica, y fue una huelga muy exitosa. Y la primera que fue apoyada también por los sindicatos masculinos, ¿no? En defensa de... Bueno, aquí podríamos discutir un poco por qué los sindicatos masculinos apoyan la huelga del 13, ¿no? Pero bueno, que me parece que tal vez hay más vinculaciones de las que nos pueda parecer. Tal vez la experiencia del 13 tiene una incidencia también en las huelgas posteriores o no. Me pregunto si hay algún aprendizaje, ¿no? del 13, aparte de las trayectorias de mujeres en particular. Por cierto, la huelga del 13 también empieza exigiendo al gobierno civil que imponga a los fabricantes los acuerdos pactados sobre la jornada nocturna. Es decir, que hay una legitimidad en el inicio de ese movimiento, ¿no? Como tú decías que la hay también en el 16. Entonces me pregunto si realmente un abordaje, ¿no? Desde una perspectiva histórica más a largo plazo no ayudaría a entender todos estos movimientos, ¿no? Empiezo por lo último, sí, porque creo que tienes razón. Es que yo creo que las continuidades era un poco lo que me dio a mí la impresión de esas experiencias que han tenido. Es decir, hay unas experiencias previas y, por ejemplo, el hecho de que la huelga del 16, donde fracasa, digamos, la constancia, fracasa porque el sindicato, la central mayoritaria de la que depende, le niega fondos, creo que tiene algo que ver con el hecho de que en el motín del 18, en cuanto las obreras entran, digamos, contribuyen al motín, una de las primeras cosas que hacen, que es una novedad, es lo de irse por el ensanche piso por piso, pidiendo dinero a los que viven allí, ¿no? Digamos, un impuesto revolucionario. Creo que eso es una lección que no lo hubieran hecho si no les hubiera pasado el abandono por parte del sindicato 2 años antes. Exacto. Creo que hacen unos aprendizajes. Es que a mí me parece muy interesante ese tipo de aprendizajes que van haciendo. En la Semana Trágica es donde aprenden que la violencia simbólica normalmente no les funciona, no acaba funcionando. Y creo que eso es lo que me pareció muy sugerente de estudiar este caso, ¿no? Porque se ve, primero, los sindicales es importante, no lo voy a negar en ningún momento, porque las que lideran el movimiento a partir del día 14, pues tienen una experiencia sindical, o sea, eso no lo voy a negar en ningún momento. Pero incluso esa experiencia sindical tiene esas innovaciones, ¿no? Lo de la extorsión simbólica a los propietarios, ¿no? Y van al ensanche, no se van a cualquier sitio. Y respecto, yo creo que los sindicatos, los masculinos, ahí me acojo a lo que expresaba creo que es Lynn Taylor, cuando habla, que lo he comentado, ¿no? De que hay un momento en el desarrollo de la familia
durante la industrialización, ¿no? Con este modelo de industrialización, ¿no? Del varón del ganapán, ¿no? El varón ganapán, donde ella dice, bueno, esos trabajadores varones descubren que optimizan mejor la conflictividad si la aplican en el campo laboral que si la aplican en el mundo del consumo o en el mundo comunitario. Y por eso ella justifica que progresivamente los hombres se especializan más en la lucha sindical, mientras que dejan para la familia, digamos, las mujeres y los menores de la familia, la lucha por el consumo. Ella lo ve muy relacionado con la mejor estatus laboral de los hombres, ¿no? Y hace un cálculo de optimización económica, o sea, consigo más en una huelga. Entonces, creo que el sindicalismo parte de ese principio, ¿no? Por eso no se sale, no es tan interclasista, ¿no? Como esto que propones tú, ¿no? De que es verdad, esa idea de que las mujeres siempre intentan representar la comunidad, es cierto. Los pocos discursos que se tienen de este motín, pero de otros muchos, cuando hablan en los mítines, hablan en nombre de los pobres. Las pancartas que llevan, que hay alguna fotografía, porque piden pan para todos, lo ponen así de claro, o sea, pedimos pan para todos. El sindicato no, el sindicalismo es más claramente de clase y no busca complicidades con otros grupos. Sí, yo creo que el motín precisamente tiene esa flexibilidad de que te permite esquivar los límites del sindicalismo, que es precisamente la negación de la colaboración con otros grupos, y te lo permite estructurar de otra manera, ¿no? Un poco lo que decía Maricruz, ¿no? Que puedes traer a la propietaria de una corsetería, ¿no? La puedes incorporar a tu lucha, cosa que desde el sindicato eso no lo podrías hacer. Yo creo que sí. Y por supuesto tienes razón que en el largo plazo veríamos muchas de estas, no solo continuidades personales, pero también estos aprendizajes, ¿no? Porque de repente hacen una cosa que no han hecho antes. Y probablemente sean aprendizajes positivos o negativos de las experiencias anteriores. Pues hay alguna... Luego, si puedo añadir una cosa solamente, un poco retomando lo que tú planteabas, José, del título, que a mí tampoco me acaba de convencer este título, pero luego también esta oposición entre obrera y housewife, yo tampoco la acabo de ver, porque al menos en la ciudad de Barcelona, digamos, hay una participación de las mujeres casadas en el mercado de trabajo muy amplia, y ser obrera no quiere decir no ser housewife. Es decir, que no acabo de ver yo esta oposición. Habría que matizarla mucho, es decir, que solamente en el título obreras o housewife ya no acabo de ver yo. Me parece que es un momento del mercado de trabajo donde hay, digamos, porcentajes muy elevados de mujeres casadas trabajando. Sí, entonces, sí. Y en la huelga del 13, por ejemplo, uno de los motivos explícitos en pasquines y en la prensa del apoyo de los sindicatos a esta huelga es por el elevado número de mujeres casadas trabajando en las fábricas textiles, y los obreros los dicen: queremos que nuestras mujeres cuando lleguen a casa se ocupen precisamente de las domésticas, y queremos la semana inglesa para que los sábados ellas puedan cuidar la casa. Es decir, que el apoyo de estos sindicatos masculinos a la huelga del 13 está hecho pensando en clave de que una gran mayoría de estas obreras son casadas. Entonces, no sé, por ahí creo que igual se podría acabar de pensar un poco. Hay una última intervención de Brendan, y yo creo que la última de la última ya, ¿eh? Si no, es que algunos tenemos muchísimas gracias. La mala costumbre de comer o de cenar, por lo menos. Joder, deja ya esos vicios. Muchísimas gracias, Juanjo. Excelente presentación. Quería secundar lo que acaba de decir, creo que fue Cristina, decir que housewife, en inglés por lo menos, a mi juicio, se refiere a mujeres que se quedan en la casa, que no trabajan. Entonces es doblemente problemática, no solo por la invisibilización de las mujeres que trabajan, pero también es muy reductivo. Y veo que los Hammond, cuando lo escriben al inicio del siglo, pues me pregunto
pues si en su contexto, me gustó que lo usó en su contexto histórico, porque es un término más o menos de la época, pero hoy en día, gracias a los avances, lo vemos con mucha más complejidad, que ser un housewife, hoy en día todavía en inglés por lo menos significa que se queda en casa y no trabaja. Entonces, quería secundar lo que dijo Cristina y también pues contribuir a esa reflexión. Y curiosísimo, porque yo desconocí el término, para mí son bread riots. Y a veces, pues, me gustaría profundizar mi propio conocimiento sobre eso, porque el bread riot ya tiene otra connotación que housewife. Sí. Pero muchísimas gracias, sinceramente. Bueno, pues si no hay más palabras, hay alguna intervención más en el chat, pero yo creo que casi va siendo hora de que recojamos velas. Creo que todos nos hemos quedado encantados con la intervención de Juanjo. Ha habido muchas intervenciones en el chat felicitándote. Y bueno, después de esto lo único que puedo decir es que para mí también ha sido un placer el tener la oportunidad de poder presentar este acto en el que me ha parecido que se ha mantenido un nivel muy alto desde el punto de vista intelectual y metodológico también.